Bueno, estamos recibiendo, como les decíamos antes de la pausa, a la senadora del Partido Socialista, Mónica Xavier, acompañada además por Javier Gutiérrez, quien también nos acompaña esta mañana. Javier, que hemos intentado invitarlo varias veces, pero está reticente a venir, no sé qué le pasa. Buenos días a los dos, gracias por acompañarnos estos minutos. Un gusto, muchas gracias. Buenos días, Leo, buenos días a la audiencia. Bueno, muy bien. Senadora, visitando San José esta mañana, oportunidad para hablar de varios temas. ¿Cómo definiría, digamos, el momento del país? Parece, digamos, como ver muchas cosas que están en este momento preocupando a la población. El tema, voy a mencionar algunos simplemente, el tema seguridad, empleo, la crisis de Argentina, la combinación de estos factores, evidentemente, que pone a la gente en una situación, digamos, de inquietud. ¿Qué momento estamos atravesando? Sin duda, el mundo está lleno de incertidumbres, la región está muy complicada, sin claras perspectivas de mejorar, desde todo punto de vista, porque usted no citó Brasil, pero sí. Brasil desde el punto de vista institucional, social, económico, ojalá pueda tener una instancia electoral que reencauce en particular la institucionalidad democrática en esa gran potencia que está pasando por tan serias dificultades. Uruguay, navegando entre todas estas turbulencias, ha seguido creciendo en un poco menos ritmo que el que venía haciendo, pero bueno, existe crecimiento, o sea, nos hemos desacoplado económicamente de la región, pero con el nivel de complejidad que tienen ambos países, sin duda qué consecuencias va a haber. Se están tomando ya medidas para que el impacto sobre el turismo no sea tan grande, pero uno tiene que estar prevenido de que teniendo el segundo y el tercero o cuarto sociocomercial en problemas, las cosas en algún momento se afectan, ¿verdad? Entonces, de lo que se trata es de que Uruguay siga creciendo, siga diversificando su matriz de producción. El problema del empleo no solo tiene que ver con algunas empresas que han cerrado, en algún caso han cerrado y han abierto en Paraguay, ¿no? O sea, nosotros tenemos que saber que a veces tenemos una competencia desleal, un dumping social con aquellos países que no tienen toda la regulación laboral que sí tenemos nosotros. El tema es que efectivamente, para garantizar sociedades integradas, políticas públicas que tiendan a la calidad, se requieren un sistema tributario justo. En ningún momento pasa por la cabeza, digamos, flexibilizar algún aspecto, porque muchas veces se escucha de gente que por ahí está vinculada a Paraguay, pero en Uruguay, en Paraguay, tales condiciones son así o asá, a diferencia de Uruguay, que, solamente con tales o cuales normas, al fin y al cabo terminan trabando, complicando el desarrollo de emprendimientos. No se piensa, digamos, en ese sentido, en poder flexibilizar algún aspecto que no genere esa lectura y, en definitiva, el traslado de inversiones. Mire, nosotros tenemos una ley de inversiones que se adecua en su reglamentación permanentemente para mejorar y dar respuesta a los desafíos del momento. Ahora, nosotros tenemos que saber cuáles son las elecciones en las que podemos hacer determinado margen de flexibilidad. Como decíamos, Uruguay no tiene un sistema tributario. Y alguien que piense que sin un sistema tributario justo puede tener buenas políticas públicas, no tiene por lo menos ninguna comparación en el mundo, ¿no? Quienes tienen mejores políticas públicas son aquellos países en los que se tributa mucho más que en nuestro país incluso, ¿no? Los países nórdicos, que tienen trayectoria de muchas décadas y de no cambios entre mayores, por lo menos en las orientaciones entre los cambios de gobierno que han existido, porque han tendido todos a un estado de bienestar social que lo que pretende es una sociedad integrada, una sociedad incluida. Bueno, no son las realidades de nuestros países de Latinoamérica. Uruguay tiene mejor desarrollo en ese sentido que otros países de Latinoamérica, y yo creo que tenemos que seguir profundizando eso. Por tanto, precarizar el empleo o desregular nuestras fuentes de ingresos que condicionan las políticas públicas, para mí no es el camino de ninguna manera. O sea, volver a los porcentajes de pobreza de antes. Y en Paraguay lo que se da es la gran brecha entre los pocos que tienen mucho y los muchos que no tienen nada. Entonces, ese no es nuestro objetivo de sociedad. Que tenemos que mejorar la calidad de las políticas públicas para ser
mejor y más eficientes los dineros, sí. Nosotros teníamos un desafío de crecer, de distribuir, de darle recursos a todo aquello que es el presupuesto social, y hay que mejorar la calidad del gasto. Ese es un desafío permanente en donde para hacer esas cosas el Estado tiene que tener mucha más tecnificación. A ver, para saber eso es algo muy si lo que uno por la población. Para saber si lo que uno ha hecho está bien, hay que medirlo. Hay que medir los impactos. No había ni indicadores ni ninguna cosa, que hay que construir y que no es tan sencillo para hacerlo y poder medir los impactos. ¿Hay problemas en la seguridad? Hay problemas en la seguridad. Uruguay entró. Ahora, permítame, antes de ir al tema de la seguridad, digamos. No, está bien. Usted hablaba de la calidad del gasto. ¿Cómo se mejora eso? Bueno, eso es un desafío permanente y en cada área del Estado. Porque hay cosas, digamos, como muy claras, digamos. A ver. No sé. A la gente le viene a la cabeza cuando se habla de calidad del gasto lo que pasó con ANCAP. Y uno dice, bueno, todo ese dineral se podía haber invertido de otra forma. Podía no haberse perdido menos. Está claro que ahora ANCAP ha empezado como a revertir un poco la situación, pero bueno, cito eso como una cuestión que creo que tiene todo el mundo más o menos. Es un tema lo suficientemente complejo como para no pasarlo en una generalidad. Está claro. Porque si usted me dice, vuelve a hacer las inversiones que se hicieron en ANCAP, le digo categóricamente sí. No las haré en el mismo tiempo. Son cuestiones que tienen una recuperación a muy largo tiempo. Por tanto, había que invertir. ¿Hubo áreas en donde no se fue efectivo y riguroso con el gasto? Creo que sí, que ha quedado demostrado, y por eso todo lo que ha ocurrido. Ahora, yo no puedo dar por clean caja que nuestros combustibles están desulfurizados y ya está, y da lo mismo, porque ese es un salto en calidad ambiental, en la salud de todos nosotros, que yo lo valoro, no quiero volver para atrás. Y los avances que se dan requieren mantenimiento de muchas cosas, que es lo que no se cuenta, ¿no? Por algo, nosotros teníamos, yo creo que un cementerio de grandes edificios que nunca se habían terminado de construir, de cosas que no se mantenían, de puentes que no se terminaban nunca de hacer. Entonces, hay que ser más eficientes, sí, en todo. Y creo que ese es un desafío en el que también hay que tener claro. ¿Hay que robustecer el Estado? Sí. ¿Es raquitizando al Estado que solucionamos las cosas? De ninguna manera. Y vuelvo a decir, para que la ciudadanía tenga claridad en esto, porque la oposición lo toma de caballito de batalla. Más vínculos con el Estado, sí. ¿Destinados a qué? A educación, a salud y a seguridad. ¿Lo volveríamos a hacer? Lo volveríamos a hacer. Sí, señor, porque para que hoy haya niños de 5, 4 y 3 años en la educación, se requiere más personal, se requieren recursos de dónde hacerlo y con qué capital humano desarrollar. No entiende usted que el Estado esté gordo, como se dice habitualmente. No, porque, a ver, en una serie de áreas no se ha crecido absolutamente nada. ¿Hay chances de reducir en algunas áreas con mayor tecnificación? Yo creo que sí. Por ejemplo, la tropa en el Ministerio de Defensa no puede ser una bolsa de trabajo. Y uno sabe que en algunos departamentos, en particular el norte, con la frontera seca, opciones son reducidas y una de ellas es entrar en el cuartel. Entonces, todos queremos gente más capacitada, más tecnificada en el área donde se desempeñe. Uruguay no necesita 27.000 soldados. Pero tampoco necesita los coroneles que tiene, tampoco necesita el número de generales que tiene. Por eso hoy se está discutiendo por primera vez en la historia de este país, en un gobierno democrático, la Carta Orgánica de nuestras fuerzas. Cuando digo por primera vez, no hay ningún tipo de exageración. ¿Sabe cuándo se hizo? Cuando la dictadura cívico-militar en el 73 o en el 42, con la dictadura de Valdomir. Entonces, cuando se dice, hace 15 años que van a cumplirse 15 años que gobiernan. Sí, señor, pero acá había cosas que no se hicieron nunca. Entonces, ¿necesitamos ese nivel de tropa de 20 y pico de miles de personas? No necesitamos. Este mundo que tanto tiene tecnología para complementar las cosas, tiene en la defensa
tecnología para aplicar, sí, claro, el pobre ministro vive pidiendo. Ahora, no se le da, no se le da porque lo que se necesita hacer primero es redimensionar esas Fuerzas Armadas. Lograr incremento. En esta rendición de cuentas va un incremento. Los soldados son los funcionarios públicos más postergados en sus remuneraciones. Entonces, lo que se hizo con la policía, que se le elevó el ingreso, se lo tecnificó, se lo dignificó, todavía no se ha podido hacer sí, ganan muy poco los en soldados. Defensa, claro. Ahora va un aumento, pero además, en la medida en que se reduzca lo que toda la sociedad transfiere anualmente, este año 550 millones de dólares, a final del periodo 700 millones de dólares para cubrir este servicio de jubilaciones y pensiones, y que, segundo gran proyecto, reforma del sistema de jubilaciones y pensiones, está en la segunda cámara. Sus efectos, porque ha sido muy gradual, aunque se haga una historia de que existen grandes situaciones de postergación, no, señor. Teniendo la peculiaridad del trabajador en la defensa, se adaptan las condiciones de años trabajados, de retiro, de causales y las cuestiones pensionarias a un sistema de mucha más justicia pensionaria y retributiva también. Entonces, no puede existir un déficit y no es comparable la transferencia que se hace para el Banco de Previsión Social, ni en número ni en condiciones que tienen los trabajadores que terminamos nuestras actividades en el BPS. Hay muchas Entonces, cosas. Sí. Todas estas cosas había que hacerlas. Mire, un tema que seguramente toquemos, y si no, no deja de ser un tema sumamente importante, el nuevo CPP, la nueva forma de impartir justicia en este país. Permítame, junto con Haití estábamos postergados. Quiero ir, digamos, al tema seguridad y también, pero bueno, nos vamos como ramificando, van surgiendo otros. Hay mucha cosa en estos días sobre la mesa con respecto al ejército, bueno, desde la sanción al comandante en jefe hasta la marcha Tres Árboles en el Prado, digamos. Digamos, hay una intención de, usted decía, bueno, recién, Uruguay no necesita las Fuerzas Armadas, el ejército que tiene, digamos. Pero no es que no necesite ejército. Bueno, ¿no? a eso iba. Redimensionarlo. Bien. Por eso se mandó la propuesta de carta orgánica. Nadie elimina el ejército, no está esa discusión porque arriba de la se mesa. Escucha, ¿no? Que de definitiva se aprovechan estas instancias también, que estas son señales vinculadas a esa intención de prácticamente dejar asusta gente, eso es asusta gente, eso es generar miedo, en absoluto. Como decir que estas cosas se hacen porque tenemos pendiente la verdad sobre el pasado reciente. Eso también es cierto, pero no tiene nada que ver con esto. ¿Cómo vamos a pasar mirando para el costado con un déficit de esa naturaleza año a año? ¿Qué le vamos a decir a los ciudadanos? No, usted tiene que incrementar más su aporte porque sabe que nosotros no estamos dispuestos a hacer nada en materia de un servicio que tiene este nivel de déficit. Porque usted cree que si gana la oposición, cosa que no va a ocurrir, las elecciones, al otro día no van a estar haciendo esta reforma. Por supuesto que sí. Pero lo que pasa es que para algunos todo es materia electoral y todo lo miden en función de si van a captar más votos o si algo les arriesga un voto. Y no es así. Así no se gobierna. No se gobierna ni con encuestas de que nos dan para arriba o para abajo, ni con ningún otro cálculo que nos diga cómo nos va a ir en la feria. Lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Sí, sí. Seguridad, código del proceso penal, digamos, temas más que álgidos sobre la mesa en forma permanente. La gente está muy preocupada. Son cuestiones palpables aquí en nuestro medio también de todos los días, el nivel delictivo que existe. ¿Por dónde, digamos, se puede encaminar un poco esta situación? Va por el lado de la policía está haciendo bien su trabajo y por el contrario hay que definitivamente modificar cuestiones que se empiezan a observar sobre la marcha, no están tal vez funcionando del nuevo código. ¿Por dónde, digamos, buscarle una punta? Bueno, en primer término, como decía hace unos minutos, Haití y Uruguay éramos los únicos que no teníamos una nueva forma de impartir justicia más garantista. Entonces, nosotros somos muy afectos a decir,
como lo cambiamos, aquello ya ni nos acordamos. No, había gente que, primero quiero decir una cosa, el principio de inocencia estaba vulnerado, porque en realidad usted tenía que hacer la prisión era un adelanto de la pena, y si después se comprobaba que usted no era culpable, no había Cristo que le reivindicara esos años que pasó a la sombra. Entonces, a ver, cuando uno dice, bueno, con el hermano pueblo de Haití estaba en la postergada reforma, uno sabe que en Haití estuvo apoyando la institucionalidad destruida, ¿no? Entonces, acá se discutió mucho cómo implementarlo. Y lo que no se dice, y hay que decirlo, es que implementar una nueva forma de impartir justicia lleva años. Y la mayoría de los países que lo hicieron, en particular nosotros que lo hemos hecho a imagen y semejanza de Chile, Chile no lo implementó de una vez en todo el territorio. Lo comenzó a implementar bien lejos de la capital, bien lejos del mayor ruido mediático, ¿ah? Y corrigiendo las cosas que en la práctica, y solo en la práctica, se ven cuando uno pone en tensión la disposición. Sí. ¿Ah? Bueno, nosotros somos un país muy unitario y ese fue el argumento fundamental, por lo cual los principales operadores no accedieron a que la implementación fuese regional. Entonces, lo que hay que decir ahora es, sí señores, ajustes va a haber que hacer. No nos gustaron todos los ajustes que se plantearon hace un par de meses. ¿Por qué? Porque requiere de mayor tiempo de aplicación. Sí. Se había empezado a aplicar en noviembre, habíamos tenido la interrupción de la Feria Mayor, ¿ah? Y ya estábamos 4 meses después modificando cosas sustantivas. Nosotros le dijimos a nuestro gobierno que los socialistas preferíamos hacer las modificaciones con mayor espacio de aplicación, y hay muchas cosas que se vienen revirtiendo positivamente ahora. Por ejemplo, las cifras de los casos que se tratan, porque efectivamente la resolución de los casos no todos son para privación de libertad. Ahora, ahí también hay una disociación de cómo analizamos o cómo analizan algunos los hechos, ¿verdad? Nosotros decimos que la prisión no tiene que ser la única consecuencia. Y nos alegramos cuando nos viene envidia, mejor dicho, cuando nos dicen que hay países que cierran cárceles. Sí. Ahora, ¿qué hacen? ¿No hay delito? Sí hay delito, pero tienen otras alternativas. Ahora, si usted se entera de que alguien tuvo, como consecuencia del delito que cometió, una solución que no es la privación, sino que es una medida alternativa, a eso no estamos acostumbrados. Y a eso hay que acostumbrarse, porque eso no desinserta al delincuente de su realidad. Ahora, hay y nosotros cosas, hacemos todo el otro proceso, ¿vio? Gastamos con el delincuente en la cárcel, no lo rehabilitamos, vuelve a la sociedad, vuelve a reincidir. Entonces, a ver, hay cosas que nos tienen que llamar la atención y hacer radicalmente las cosas de manera diferente. Uruguay tiene gente en la prisión al mismo nivel que Colombia, que tiene décadas tras décadas de conflicto interno. Está claro. Entonces, hemos hecho durante décadas cosas mal. ¿Por qué no lo corregimos antes? Porque no hubo consenso. Ahora, pero permítame, usted dice que hay que corregir. Hay algunas cuestiones que llaman mucho la atención y, digamos, intentando bajar cuestiones que tienen que ver con el código, con la aplicación de las leyes al territorio. Hay cosas que llaman mucho la atención también y que parece, digamos, que no fueran adecuadas. No tiene por qué conocer el caso y seguramente, digamos, habría que conocer más en detalle algún aspecto del análisis que puede haber hecho Fiscalía o la Justicia. Pero, por ejemplo, en estos días se ha dado aquí en San José, se ha emitido un fallo respecto a un episodio ocurrido en julio, en el que hubo disparos en pleno centro de la ciudad. O sea, entre 4 delincuentes, 25 de Mayo y Valle de Ordóñez, frente a la Plaza 33, a 2 metros del Club San José. La pena ha sido aplicación de tareas comunitarias a uno de los 4 involucrados por 90 días. O sea, francamente la gente está muy molesta con eso. O sea, y casos que por ahí no sean de este extremo, se ven. Uno dice, bueno, pasó esto y esta es la pena. Hace algunos días, digamos, veíamos
exposiciones de fiscales de aquí del departamento, en una actividad organizada por el Centro Comercial de aquí de San José, también días antes en Libertad, y decían, bueno, pero lo que pasa es que por ahí yo tengo que negociar, y entre que la persona se vaya a su casa tranquilamente y la opción de pena que yo tengo es esta, bueno, prefiero esto. Pero igual, digamos, la gente hace la lectura de no tiene correlación lo que pasó con la pena. ¿Qué pasa ahí? Primero, han cambiado los roles, ¿no? Entonces muchas veces al juez que antes tenía otro contacto con el caso, claro, le llega la pena no es suficiente, el juez está descontaminado y dice esto no es suficiente, ¿no? Entonces ahí hay una cadena, hay que ser más eficientes en el resguardo de la prueba, la policía tiene que mejorar la eficiencia, ha mejorado, pero el delito cambia. El delito desafía de manera permanente a las fuerzas que tienen que combatirlo. Por tanto, seguir apostando a una policía cada vez más eficiente, más tecnología y más competencia es permanente. El fiscal hoy tiene un trabajo que no tenía antes y a su vez eso cambió el rol con el juez. Entonces se requiere de un tiempo en esos nuevos roles institucionales e individuales. Habrá que ajustar, sí, y hay una cosa que nos sigue pendiente. El Código Penal, con resabios fascistas del 38... El Código Penal, no el Código del Proceso Penal. El Código Penal, el que dice cuáles son los delitos y la dosimetría de esos delitos. Y uno ve que los delitos contra la propiedad tienen penas mucho más altas que los delitos cometidos contra las personas. Entonces, 2 periodos legislativos que lo tenemos pendiente. Ahora, ¿es desidia? No, señor. El viernes pasado se hace la primer comisión de una ley que requirió 80 años para cambiarse. Salud mental, con una perspectiva de derecho con relación al código del psicópata que teníamos antes. Entonces, nos damos cuenta de cómo estamos transformando cosas que estaban absolutamente abandonadas a la falta de consensos, a la falta de iniciativas, a la falta de liderazgos, o nos parece que todo es soplar y hacer botellas. Bueno, yo creo que acá no vamos a mejorar más allá de la adaptación que pueda tener el CPP y que se van a seguir encontrando dificultades, y el Parlamento lo que tiene que hacer sin ningún escándalo es decir, bueno, esto no coincide, bueno, para que coincida esta es la solución. Por eso propusimos una comisión de seguimiento, ¿tá? ¿Qué es político? No, señor, tiene gente de la academia, ¿tá? Todo esto, cuando se vota por unanimidad, no encontramos a la oposición dormida. Todos creímos que era el mejor CPP. Ahora, nosotros también nos tenemos que adaptar a entender que hay otras medidas alternativas a la prisión. Y que no tienen por qué ser más severas, porque sabe que a una persona que comete un delito se lo ponga visiblemente por la sociedad a realizar tareas comunitarias, muchas veces es mucho más educativo que encerrarlo y decir que se fue 3, 6 o 10 meses de vacaciones. Está claro. No tenemos mentalidad para interpretar también esas cosas. Y hay una presión social que para que sea presión social tiene que cambiar sus códigos. Entonces, yo no quiero seguir llenando y abarrotando cárceles para que la gente salga más envenenada con la sociedad. Tampoco puedo destinarle a las cárceles el presupuesto que necesito para los CAIF. Entonces, todo tiene no su justificación, su explicación. Que hay errores, habrá errores y hay que subsanarlos. Pero nosotros, los socialistas, no compartimos con el compañero ministro de decir el incremento del mes de noviembre en materia delictiva se debió al Código de Proceso Penal. Nos parece una explicación absolutamente mecánica, ¿tá? Que no da cuenta de la complejidad
que hoy tiene el delito, porque usted tiene que tener en cuenta de que aumentaron las cámaras en Montevideo, por tanto el delito se corrió. Sí. No se vuelven carmelitas descalzas, no se vuelven buenos samaritanos. Claramente van a encontrar el delito aquí, en lugares donde antes no existía. Ahora, dígame una cosa, ¿usted piensa que nosotros vamos a poder vivir en San José, en Artigas o en Montevideo de puerta abierta? ¿Que vamos a poder dejar la llave en el auto? No hace tanto que lo hacíamos. Yo quisiera. El mundo me muestra que eso es muy difícil hoy. Ahora, ¿qué hicimos para llegar hasta acá? Porque, mire, yo preferiría que Uruguay no tenga el triste privilegio de tener tantas armas en poder de la gente civil, ¿no? Está comprobadísimo en el mundo de que eso es siempre riesgo vital, del niño que encuentre el arma en la casa, de todo eso. Bueno, cada vez que vamos a generar alguna cuestión de reducir, se arman unos líos, y cada vez que se discute si hay que estar armados para hacer justicia por manos propias, también. Sí. Entonces, yo creo que son temas muy complejos, multicausales, que hay que hacer muchas cosas a la vez y que se están haciendo, pero los resultados son magia, Si usted saca a los militares a la calle, lo único que puede es incrementar los problemas. Como digo siempre, no hay que ir a ningún país desconocido. Lo tenemos en Brasil, cerquita, que todo el mundo lo puede comprobar, cómo las poblaciones quedan con el fuego cruzado de la delincuencia y de los militares. Entonces, creo que hay que tener mucha ciudadanía incorporada a los controles sociales, las mesas de convivencia, todos los temas, la mediación en todos los aspectos en que podamos implementarla sirve, y bueno, ser más eficientes, y eso no se logra de un día para el otro, ¿no? Está claro. Senadora, una última pregunta. Son vastísimos y amplios cada uno de estos temas, pero bueno, el tiempo es corto. Pensando en las elecciones, decía recién, como al pasar, bueno, no va a ganar la oposición las próximas elecciones. Ahora, el Frente Amplio está en condiciones de aquí a lo que queda del periodo de demostrar que en algunos de estos aspectos se puede mejorar para generarle a la gente la esperanza de que, bueno, la esperanza y la convicción de que, bueno, es posible apostar otra vez a este sector político. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que se están haciendo muy bien y hay muchos problemas que no encontramos todas las soluciones ni las respuestas inmediatas, porque dudamos además de que puedan existir, y cuando se dan esas soluciones mágicas como saquemos los militares a la calle, lo único que estamos haciendo es una apuesta al empeoramiento de la situación, que hay muchas cosas que hoy todavía podemos seguir desarrollando. El crecimiento tiene que seguir siendo algo que siga dando como ha dado con los gobiernos del Frente Amplio, crecimiento con distribución. Son 15 años ininterrumpidos de crecimiento. Nunca antes se había visto. Con todas las crisis a nivel mundial, A ver, en el 2008 se dio una crisis en Estados Unidos y luego en Europa que fue tan grave como la de 1929. Uruguay no tuvo sorpresas. Entonces, ¿qué? ¿Porque estamos fuera del mundo? No, estamos en el mismo mundo porque hicimos cosas para mejorar nuestras resistencias a las vulnerabilidades. Entonces, ampliamos la cantidad de mercados donde mandamos nuestros productos, los que elaboran todos los uruguayos, y eso nos da más garantías. Ahora, claro, hay toda una cuestión comercial muy compleja y el mundo está patas arriba, ¿no? Hoy la China promueve el libre mercado, que no es libre, y trata de incidir y es nuestro primer socio comercial. Entonces, son realidades que cambian y que hay que tener mucha flexibilidad. Ahora, el empleo es la primer prioridad para que una nación dignamente tenga un adecuado funcionamiento. Nuestra apuesta presupuestal ha sido siempre primer prioridad la educación. Tenemos éxitos en las dos puntas. En lo primario, 3, 4 y 5 años, donde todavía tenemos una situación muy compleja desde el punto de vista de la pobreza, ¿no? Porque ahí hay concentración. Aquello que en 1986 Juan Pablo Terra dijo, este país tiene un proceso de infantilización de la pobreza, y esto es de larga duración, aún hoy los continuamos viviendo, cuando pasamos de 40 a un dígito de pobreza. Entonces, son estas cosas que
no se arreglan en pocos periodos, pero tampoco se arreglan cambiando de rumbo para un lado y para el otro. Sí, sí. ¿Ah? Hay que tener políticas sostenidas, ¿no? Y esas cosas no decimos que en un cuarto periodo vamos a hacer lo mismo que hasta ahora. Hay que hacer otras cosas sobre la base de lo conquistado hasta ahora. ¿Y sabe qué? Hay una territorialización de la pobreza que hay que lograr abordar desde muchos lugares. ¿Usted qué hace? ¿Lleva el trabajo a la periferia donde están esas localizaciones de bolsones de gente excluida? ¿Los guetiza? ¿O se da cuenta que ahí adentro hay diferentes personas con diferentes rutas de salida? Entonces, no es el plan rescate emergencia de el 2005, sí, en donde había mucha gente que recientemente había caído en la pobreza y que había que rescatarla antes de que se pusiera en el circuito de la vulnerabilidad. ¿Ah? Ahora es mucho más complejo y requiere de otro tipo de políticas. Y eso es lo que proponemos. Por eso decimos, un hombre como Daniel Martínez, con una cabeza moderna, que significa una renovación dentro de la oferta electoral del Frente. Hemos tenido los 3 más exitosos compañeros, Mujica, Vázquez y Astori, porque hace 20 años que son los líderes con mayor popularidad, y la oposición casi que ni se acercaba a esos guarismos de popularidad que tenían nuestros 3 líderes. Eso que constituyó un triángulo virtuoso también hace más difícil la renovación. Bueno, con un hombre de 60 años, la renovación es así en nuestro país, pero es otra generación que asume responsabilidades. Un hombre que fue dirigente sindical, que conoce la realidad desde todos los frentes, como dirigente sindical, como empresario, como gestor nacional y como gestor departamental. Está logrando en Montevideo está patas para arriba, obras por todos lados, superávit 2 años consecutivos. Hay, digamos, una visión aparentemente positiva de la población, en términos generales. Sí. Y creemos que, bueno, que constituye una apuesta a futuro, y bueno, vamos por ahí trabajando y viendo lo que se viene. Muy bien. Senadora, gracias por habernos acompañado esta mañana. Un gusto, como siempre. Quedan muchísimas cosas, lamentablemente, da para hablar todo el día, ¿no? No faltará oportunidad. Sin duda, y lo felicito por el emprendimiento. Muy amable.